Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la Escuela Emocional de todas las tardes. Bueno, mis amores, hoy es martes y vamos a compartir la reflexión correspondiente a esta tarde. Es muy sano decirle a alguien todo lo bueno que representa en tu vida. Háganlo, porque hay gente que vale la pena y merece escucharlo. Es una reflexión bastante real. Muchas personas necesitan que el otro le diga lo positivo que tienen. Vivimos en un mundo que lamentablemente las personas tienen este dedo acusatorio muy rápido y solamente se enfocan en cuando existe una situación, un error en alguien, pero pocos le dicen al otro las cosas hermosas que tienen. Así que vamos, señores, a poner esta parte en práctica en nuestras vidas porque es necesario que el mundo sea mejor. Bueno, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes. Vamos a hacer un recorrido por el mundo de las virtudes humanas y su importancia en nuestra vida cotidiana. Y en la segunda parte del programa, cómo acompañar a una persona en duelo. Iniciamos formalmente con un tema muy importante relacionado a las virtudes y sobre todo, pues, cómo impacta, cuál es la importancia en nuestras vidas. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy una invitada muy especial para nosotros. Desde Argentina nos acompaña Adriana Sosa Terradas. Ella es fundadora de la Fundación de Argentina de Logoterapia Víctor Frankl. También es especializada en psicología en niños, adultos y parejas, técnicas de liberación emocional y un punto muy interesante, Touch for the Health y reprocesamiento de traumas. Y el día de hoy, señores, vamos a tener entonces aquí con nosotros una invitada de lujo especial para nosotros, a Adriana desde Argentina. Buenas tardes, Adriana, bienvenida a casa. Hola, Grimeli, encantada y gracias por esta invitación. Un saludo desde Buenos Aires para toda tu audiencia. Para mí, de verdad, Adriana, un inmenso honor, placer tener la oportunidad de compartir contigo esta tarde. Así que háblanos de ti. Vamos a ver, Adriana, queremos conocerte. Adelante. Bueno, yo soy doctora en psicología, me he dedicado a trabajar desde el campo de la logoterapia, que ahora les contaré un poquito más qué es la logoterapia para los que no lo saben. He fundado con un grupo de colegas la Fundación Argentina de Logoterapia, que se dedica a la difusión del pensamiento de Víctor Frankl en Argentina y en Latinoamérica. Y bueno, hace más de 34 años que nos dedicamos a la formación de psicólogos dentro de esta corriente. Y bueno, y en mi práctica privada profesional, como tú bien mencionaste, comencé siendo psicoterapeuta de niños y ahora me dedico a adultos y a parejas. Y me he formado para incluir esta dimensión de la corporalidad humana tan importante en técnicas de liberación emocional, donde trabajamos el cuerpo en psicoterapia y también en el reprocesamiento de trauma frente a situaciones que la persona ha tenido que vivir y dichas situaciones quedan, ¿no?, impregnadas en el cuerpo. Entonces también el trabajar el reprocesamiento del trauma es una manera de incorporar un trabajo de lo corporal también en una terapia verbal como es la logoterapia. Bueno, he sido docente de nivel medio, de escuela media, de grado, o sea, de formación de psicólogos y de posgrado. Y bueno, ahora me dedico a dar charlas, conferencias y a la formación cuando me piden desde otros lugares del mundo a colaborar en la formación de logoterapeutas. Bueno, ese es un poco mi recorrido. Sí, la pregunta que quiero hacerte es la siguiente, Adriana. ¿Por qué te inclinaste al mundo de la logoterapia y cómo surge la fundación? Bueno,
sentí subyugada por la logoterapia de Víctor Frankl, primero por mi maestro, el doctor Oscar Ricardo Oro, que fue el que me hizo conocer este pensamiento de un gran médico, neurólogo y psiquiatra del siglo XX como ha sido Víctor Frankl, bastante más conocido por su obra El hombre en busca de sentido, que mucha gente ha leído, que por la logoterapia como estilo de psicoterapia, ¿no? Cuando en realidad él creó la logoterapia como una herramienta para trabajar con sus pacientes, ya que él era médico psiquiatra. Pero sin embargo él es conocido por su experiencia en el campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que me subyugó de la logoterapia es la inclusión de la dimensión espiritual humana como trabajo dentro del consultorio, como trabajo psicoterapéutico. Esta visión de la persona donde no solamente tenemos en cuenta esta dimensión del cuerpo, sino que además tenemos en cuenta la dimensión psicológica que incluye nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas, le faltaba, a mi modo de ver, en mi formación como psicóloga, esta dimensión en la que creo profundamente y que a partir de estudiar logoterapia vi cómo la podemos potenciar a través del trabajo psicoterapéutico, que es la dimensión espiritual. Por eso realmente creo que la logoterapia es una opción dentro de las escuelas psicoterapéuticas que al llamar, al apelar a la espiritualidad, obtiene realmente unos resultados, yo les diría, mucho más rápidos, perdurables en la persona que otros estilos de psicoterapia, ¿no? Porque toma a la persona como una totalidad. Humanas. Adriana, ¿qué Sí. son las virtudes humanas? Ah, bien. Bueno, ese es otro tema que realmente me encanta y que vengo trabajando hace rato, porque es un tema que ya nos propusieron los antiguos pensadores y filósofos. En Grecia, tanto Aristóteles como Sócrates hablaban de las virtudes humanas. Las virtudes humanas, que en griego las llamaban arete y en Roma las llamaban virtus, tienen que ver con disposiciones estables en nuestra personalidad, hábitos, pero que logramos a través del ejercicio y la repetición. Estas disposiciones estables o estos hábitos son aquellos que nos conducen al bien, aquellos que nos conducen al desarrollo de nuestro ser. Entonces, mi preocupación por volverlas a traer al campo de la discusión es que la psicología se ha olvidado un poquito de estas virtudes como una herramienta para trabajar y para desarrollar en la personalidad. Víctor Frankl nos dice que la tarea más importante en la vida del ser humano es lograr llegar a ser aquel que está llamado a ser. O sea que de todas las tareas que nosotros tenemos pensado que son importantes en nuestra vida, Frank dice que la más importante somos nosotros mismos. ¿Qué hemos de hacer con nosotros mismos? Y para llegar a ser ese ser que estamos llamados a ser, tenemos que hacer germinar estas semillitas que cada uno de nosotros tiene en su ser espiritual que llamamos virtudes. Las tiene que poner en acto, las tiene que desplegar, las tiene que desarrollar y como yo les decía, como son capacidades o disposiciones que se desarrollan mediante la práctica, nos lleva, ¿no? Como un ejercicio en nuestra persona, poderlas desarrollar en nuestra personalidad. Si yo te pregunto a vos, Crismeli, cuáles son las características de esas personas que vos más valorás en tu vida? ¿Qué tienen esas personalidades? Personas que yo más valoro en mi vida son personas amorosas, son personas empáticas,
son personas donde la solidaridad juega un papel determinante en su vida y me gusta mucho pues las personas que son creyentes de Dios. Muy bien, toda esa, la fe, como vos dijiste, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, eh, la confianza, la amorosidad, todos esos son virtudes humanas. Pero vos apreciás a esas personas no porque una vez desarrollaron esa capacidad, sino porque vos ves que las vienen como trayendo como ejercicio en su persona, las vienen realizando a lo largo de distintos momentos de su vida. Por eso las virtudes necesitan de una práctica constante y en eso, en esta práctica de las virtudes y en este decidir ponernos a trabajar en nosotros mismos, vienen a colaborar algunas características que los seres humanos tenemos como seres espirituales. Una de ellas es la conciencia, como decía Víctor Frank, y sobre todo la autoconciencia, esta capacidad de mirarnos a nosotros mismos y decir, esto me gusta de mí, esto no, tanto no me gusta, me gustaría modificarlo, me gustaría cambiarlo. Y esta autoconciencia la tenemos porque los seres humanos somos seres libres. Yo siempre digo que la libertad es el regalo o el don más maravilloso que Dios nos puede haber dado, porque con nuestra libertad aún somos capaces de negarlo, por lo tanto nuestra libertad es radical, es absoluto, es constitutivo de nuestro ser, la libertad. Pero de la mano de la libertad, a los seres humanos se nos ha dado la responsabilidad, que es esa capacidad de dar respuesta a lo que la vida nos pone por delante, a las situaciones que la vida nos pone por delante. ¿Y cómo debemos dar esa respuesta? Y debemos darla de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es a través de actos virtuosos. Tomando en cuenta ese punto tan interesante, Adriana, que tú acabas de compartir con nosotros, lo relacionado a desarrollar, me surge una pregunta. ¿Puede una persona ser buena sin haber desarrollado las virtudes en su vida? Yo creo que justamente la bondad, como es una virtud, y la bondad requiere de otras virtudes, porque las virtudes en realidad como que se van agrupando, ¿no? Se van como hermanando unas con otras. Entonces, yo creo que una persona buena es en sí una persona virtuosa. Por lo tanto, es difícil que yo te diga una persona puede ser buena y no haber desarrollado virtudes. No. Ahora bien, puede ser que no sea consciente de que eso se llaman virtudes, pero si yo soy buena, soy generosa, eso es una virtud. Si soy buena, soy amigable con los demás, soy compasiva, esas son virtudes. Entonces, la bondad en sí es, como es una virtud, está unida a otras virtudes, ¿sí? Porque en general las virtudes van como de la mano, se van sumando, ¿sí? Si yo soy buena, quiero ser una persona justa, ¿sí? Si yo soy buena, quiero ser una persona honesta, ¿sí? Entonces, las virtudes están unidas entre sí. ¿Mm? Tu punto de vista, ¿nacemos con algunas virtudes o todas se van desarrollando? ¿Qué opinas? Yo creo que todas las virtudes son como semillas que nosotros traemos en nuestra espiritualidad, pero que necesitan ser desarrolladas. ¿Y cómo necesitan ser desarrolladas? Y Frankl en esto era muy claro, él decía, todos nosotros traemos nuestra espiritualidad en potencia, pero nuestra espiritualidad tiene que actualizarse. ¿Qué quiere decir? Tiene que desplegarse a lo largo de nuestra vida. Así como nuestra espiritualidad tiene que desplegarse, nuestras virtudes, que forman parte de nuestro ser espiritual, también. Por eso decía, tienen que germinar, tienen que crecer, las tenemos que regar. Hay una imagen muy linda que a mí me gusta siempre mencionar en mis clases, es que tenemos que ser hortelanos del espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que así como el hortelano cuida su huerta, pero para cuidar su huerta, ¿qué necesita? Necesita
ver que esa semillita vaya creciendo, necesita regarla, necesita remover la tierra, necesita cuidarla del viento, del granizo. Así nosotros también necesitamos ocuparnos y cuidar nuestro ser espiritual. Cuidar nuestro ser espiritual a través de la autoconciencia, de pensarnos, de reflexionar sobre nosotros mismos, de trabajar en nuestras sombras y de hacer crecer nuestras virtudes. Tu punto de vista, Adriana, ¿qué diferencia existe entre una virtud y una buena conducta? Que una buena conducta la puedo tener aislada, ¿sí? Yo, no sé, un día puedo darle una limosna a un mendigo y esa fue una buena conducta. Ahora, ¿eso habla de mi generosidad como virtud? No. Ese día tuve ganas de darle, no sé, me sobraba dinero y se lo di al mendigo. ¿Tuve una buena conducta? Sí. Ahora, ¿soy generosa como virtud en mi vida? No, no necesariamente. ¿Sí? Las virtudes, por eso, como yo les decía, tienen que ser estables y sostenidas a lo largo del tiempo y van construyendo mi ser, ¿sí? Van formando parte de mi personalidad porque son estables y se van sosteniendo a lo largo de mi vida. Las tengo incorporadas ya como parte de mí, como un ejercicio de mi ser. Una buena conducta puede ser Adriana, aislada. Adriana, en ese sentido, tú dices como que están estacionadas en nosotros, pero hasta cierto punto no pueden haber algunos cambios, algunas situaciones que nos pasan, que nos pueden poner a tambalear esa escala de virtudes que está dentro de mí. Sí, claro. Por ejemplo, la virtud de la fortaleza es un ejemplo importante, ¿no? Yo puedo creer que en mi vida he desarrollado fortaleza en algunos aspectos y de repente adviene a mi vida una situación inesperada, una situación límite que pone en jaque mi fortaleza. Porque además los seres humanos somos seres en situación. Entonces, cada situación de nuestra vida nos plantea un desafío ante el cual tenemos que responder. Y en ese responder, a veces podemos hacerlo de una forma coherente con lo que hemos desarrollado a lo largo de nuestra existencia, o a veces adviene una situación para que nosotros descubramos algo de nosotros y trabajemos sobre ese aspecto de nuestra personalidad que flaquea ante una determinada situación nueva o una situación límite. Así que sí, es verdad, por eso la práctica de las virtudes la tenemos que desarrollar toda la vida y en situación. Cada situación es un desafío en nuestra vida, sobre todo las que son situaciones límite, ¿no? Este mundo que son escalas de virtudes, vamos a ponerlo así. Desde tu experiencia como psicóloga, como logoterapeuta que eres, ¿cuáles son las más difíciles de desarrollar? Yo te diría, en general, te diría en el mundo actual en el que vivimos, ¿no? Porque a mí me gusta circunscribir mucho también esto de que somos seres que estamos inmersos en un tiempo que tiene sus desafíos. Frank lo decía, ¿no? Cada época tiene sus desafíos y cada época requiere su psicoterapia, decía Frank, ¿no? Porque él veía la importancia que lo social tiene en el condicionamiento de nuestras respuestas, de nuestras conductas. Hoy te diría que el desafío más grande está en la virtud de la paciencia. ¿Eras tú que en este tiempo la paciencia es la virtud más desafiante que puede tener un sujeto para desarrollar? Porque paradójicamente los seres humanos vivimos en una época en relación a otras épocas históricas, donde tenemos muchas cosas solucionadas, donde tenemos los avances tecnológicos, la inmediatez en la información, la capacidad de prever situaciones, aún situaciones, ¿no? El hecho de que nos suene un celular cuando está por acontecer alguna situación climática compleja o algún desastre natural, ¿sí? Eso el hombre de hace 100 años no lo tenía.
de hace 70 años atrás no lo tenía. Entonces, cada vez los seres humanos tenemos más herramientas, pero cada vez vivimos con más incertidumbre, con más desasosiego, con más necesidad de controlar todo, cuando tenemos que ser conscientes de que en la vida hay una cuota de imprevisibilidad con la que tenemos que aprender a vivir. Entonces, queremos todo y lo queremos ya, ¿sí? Entonces, la virtud de la paciencia, esto de que la vida es un proceso y que todo en la vida necesita de su proceso, hoy nos cuesta comprenderlo, nos cuesta aceptarlo, ¿no? Es como que nos rebelamos frente a lo que no es rápido, no es ya, a lo que amerita un esfuerzo. Unida a la paciencia va el esfuerzo como otra virtud que hoy nos cuesta entender que tenemos que desarrollar, donde todo no se nos da fácilmente y donde las cosas más importantes de la vida requieren esfuerzo, tiempo, paciencia. ¿Mm? Y nos cuesta aceptarlo y comprenderlo. Yo creo que tiene mucho que ver en esto de lo que un filósofo que les recomiendo, muy interesante, que se llama Byung-Chul Han, es un filósofo surcoreano alemán que habla justamente de este problema en la sociedad actual, ¿no? Él lo llama el capitalismo digital, ¿sí? En la cual los seres humanos vivimos ya no sometidos por otros, sino sometidos a nosotros mismos, ¿sí? A esta imposibilidad de poder comprender que la vida son procesos, comprender que no todo lo vamos a tener ya, comprender que el esfuerzo, la espera, son parte del desafío de nuestro ir siendo personas. ¿Mm? Creo que son las virtudes más difíciles en este momento. Desde tu punto de vista, Adriana, ¿consideras tú que las redes sociales están fomentando o destruyendo lo relacionado a la empatía y la humildad como virtudes? Yo creo que es difícil generalizar, ¿no? Depende del uso que nosotros le hacemos a las redes sociales, ¿no? Creo que hay usos de las redes sociales donde pueden fomentar la empatía, ¿no? En el caso, por ejemplo, el terremoto que ha acontecido en Venezuela, donde a través de las redes sociales nos hemos enterado de un montón de cosas, hemos podido colaborar, hemos podido hacer llegar, ¿no? Necesidades elementos para cubrir necesidades que tenía la gente. Entonces creo que no en general, pero sí en algunos casos creo que las redes sociales usadas de una forma negativa, sí nos deshumanizan, sí nos hacen entrar en situaciones de crítica, de destructiva hacia el otro, de, de enjuiciamiento de otras personas, ¿no? Cosas que evidentemente no tienen que ver para nada con actitudes empáticas, ¿no? Entonces, depende del uso que le hacemos. O sea, todo en tecnología puede ser bueno o no, según cómo lo usemos los seres humanos, porque las cosas no son buenas o malas en sí. Somos los seres humanos los que hacemos con el uso de la cosa de eso algo bueno para construir bien o para destruir. ¿Mm? De un ser humano, un sujeto que tiene grandes virtudes, cometer errores cuestionables. Sí, claro, porque somos humanos y en este camino, como decíamos, de ir siendo cada vez mejor persona, puede ser que en algún momento eh, nos confundamos, nos desorientemos, nos perdamos, eh, demos una respuesta equivocada. Me parece que en eso
la grandeza humana no está en no equivocarse, sino que la grandeza humana está en reconocer nuestros errores y rectificar. Y ahí está la virtud de la humildad, ¿no? Humildad es una virtud que viene de humus. Humus quiere decir de la tierra, venimos de la tierra y vamos a volver a la tierra. Nunca olvidemos esto, ¿no? Esto tiene que ver la humildad. Somos seres finitos, somos seres mortales, no nos tenemos que creer ninguno más que el otro, porque todos venimos y vamos hacia el mismo lado. Entonces esa humildad es la que nos orienta y la que nos ubica y la que nos hace decir, me equivoqué, perdón, lo siento, esto no era como lo debía haber hecho. De las virtudes en nuestras vidas. Creo que la importancia de las virtudes es hacernos mejores personas, ¿no? ¿Cuál es el camino de un ser humano? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr como personas? Y vos me podés decir, uy, qué difícil, cada uno tendrá que lograr algo distinto. Y no, vos sabés que todos tenemos como un mismo camino, y ese camino es el progreso hacia el amor, ¿sí? Y las virtudes, en general, todas las virtudes, nos conducen hacia esa capacidad de desarrollar el amor en nuestra vida. Entonces, en tanto nosotros desarrollemos esa amorosidad a través de la práctica de las virtudes, vamos recorriendo ese camino al que estamos destinados los seres humanos, que es en la perfección en el amor. ¿Cuáles virtudes suelen aparecer cuando estamos viviendo situaciones límites o difíciles? Y cuando estamos viviendo situaciones difíciles, como yo les decía, la virtud de la templanza, la virtud de la fortaleza, la virtud de la confianza, es una virtud muy linda, y la virtud de la esperanza, que es una virtud que me encanta a mí, porque es la que nos sostiene en los momentos ¿no? como de tormenta de nuestra vida. Es muy interesante porque la esperanza no es igual al optimismo, ¿no? El optimista siempre piensa que las cosas van a salir bien. La persona esperanzada es la persona que tiene los pies puestos sobre la tierra y sabe que las cosas pueden salir como espero, pero puede ser que no. Y sin embargo, la persona esperanzada confía en que va a tener la fuerza de afrontar eso que la vida le ponga por delante. Por eso decía que las virtudes se unen, ¿no? Hay esperanza y confianza como que van de la mano. Y la confianza puede ser en mí mismo, en mi fortaleza, o en una fuerza que no venga de mí y que viene de la trascendencia, ¿no? De Dios, de lo absoluto, de mi fe. Esas creo que son las virtudes principales en las situaciones de dolor o las situaciones límite. Sociales y números de contacto, Adriana. Sí, en mis redes sociales me pueden leer en Instagram, en Logoterapia en Acción, que me encanta poder llevar la logoterapia a la práctica, ¿no? Por eso se llama Logoterapia en Acción. Mi página web, Adriana Sosa Terradas, que es mi nombre. Así que, bueno, los espero ahí porque siempre tengo tips, tengo una sección que se llama Clínica en 30 segundos, en donde cuento algunas cositas que he recolectado de toda mi experiencia clínica en estos años y que pueden ayudar a que cada uno piense y reflexione un poquito en el día y crezca en autoconciencia y nos ayudemos todos en este camino de ir siendo cada vez más virtuosos y de encaminándonos más hacia el bien y el amor. Siento muy agradecida por haber tenido esta tarde la oportunidad de poder haber compartido contigo. Gracias por edificarnos con tus conocimientos. No, gracias a ti y a toda tu audiencia por esta invitación y quedo a disposición cuando quieras.
Muchísimas gracias. De este lado igual. Bueno, mis amores, vamos a pausa y en breve volvemos con más. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado. Conectamos con las redes sociales creando contenido innovador y de alto impacto. Creamos el primer canal de televisión de República Dominicana, siendo pioneros en transmitir por streaming y redes sociales. Desde el año 2020. Con el nuevo diario Films, realizamos documentales y audiovisuales que preservan nuestra historia, deporte y cultura. Conectamos con nuevas audiencias a través del podcast, abrazando la creación del contenido digital. Y hoy, seguimos más cerca de la gente, llegando a cada rincón. El nuevo diario, 45 años diciendo las cosas como son. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado. Conectamos con las redes sociales creando contenido innovador y de alto impacto. Creamos el primer canal de televisión de República Dominicana, siendo pioneros en transmitir por streaming y redes sociales. Desde el año 2020. Con el nuevo diario Films, realizamos documentales y audiovisuales que preservan nuestra historia, deporte y cultura. Conectamos con nuevas audiencias a través del podcast, abrazando la creación del contenido digital. Y hoy, seguimos más cerca de la gente, llegando a cada rincón. El nuevo diario, 45 años diciendo las cosas como son. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado. Conectamos con las redes sociales creando... Bueno, mis amores, y continuamos con más de la Escuela Emocional de todas las tardes. Y ahora nos vamos a un mundo muy importante, cómo acompañar a una persona en duelo. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy una gran colaboradora, Aris Lisset Abreu Fernández. Ella es tanatóloga clínica e infantil. Y con nuestra querida Aris, pues vamos a caminar, a transitar este mundo pues lleno de complejidad relacionado al duelo y cómo acompañar a alguien que está viviendo un proceso de duelo. Buenas tardes, Aris. Bienvenida a tu casa como siempre. Gracias, Cris. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Bueno, hoy nos vamos a un mundo lleno de complejidad, que es este asunto relacionado al duelo. ¿Cómo acompañar a alguien que esté en duelo? Adelante, Aris. Esa es una de las preguntas que más personas me hacen porque ya mucha gente me relaciona con el duelo. Sí. Si se le muere a alguien, me llaman para preguntarme. Entonces yo siempre le digo, es simple, tú le preguntas cómo lo puedes ayudar, pero te voy a dar algunas ideas porque la gente piensa que dándole un discurso al que está en duelo, imagínate en medio de ese dolor, tú ni escuchas. Tú no entiendes, tú puedes estar escuchando y tú ni entiendes los discursos que te dan, pero con la presencia, o sea, la presencia es más que un consejo, es más que un discurso. Tú le puedes preguntar a la persona cómo tú lo puedes ayudar, pues quizás como tú ni siquiera tienes una idea con algo simple que tú lo puedes ayudar. Yo te voy a poner un ejemplo. El día que mi hijo falleció, se había dañado mi bebedero en mi casa y mi casa estaba llena de gente. Y un amigo me preguntó
cómo él me podía ayudar. Y yo le dije, mi bebedero está dañado. Y él me dijo, me lo llevo y te lo traigo. O sea, algo puntual. Se llevó el bebedero y me lo trajo. Y ese gentío que estaba yendo a mi casa durante 2 o 3 días, no había necesidad de estar poniendo agua en la nevera. O sea, eso fue algo muy concreto. Entonces tú le preguntas. Una buena idea es también, por ejemplo, si tú sabes algo que le gusta comer a esa persona en los primeros días, tú puedes llevárselo sin tener que preguntarle, te llevo tal cosa, tú se lo llevas, porque muchas veces esos primeros días uno no puede comer, no quiere comer, entonces, porque te llevan algo que huele bien, que está calientito, que tú sabes que le gusta, aunque sea, se da 2 bocaditos y eso es más que tú ir a dar un discurso. Escuchar es muy importante. eh, la mayoría de la gente nos gusta hablar de lo que ha pasado, de nuestro ser querido, y lo cortan en el aire pensando que le están haciendo un bien. Ay, no vamos a hablar de eso. Yo vine para acá a acompañarte, pero no vamos a hablar de eso. Pero a mí lo que me hace bien es hablar de eso. Es por desconocimiento. Entonces, por eso es que cada día tenemos que tratar que muchas personas sepan al menos algunos pasitos para que este mundo sea un mundo mejor, aunque sea un poquitito mejor. Porque si tú sabes que mandar a callar a un doliente no es bueno, tú no lo vas a hacer. Entonces, si tú se lo enseñas a tu hermana, a tu primo, a un vecino, ¿cómo? Pues yo no sabía, yo pensaba que era mejor hablarle de algo de algo que le dé felicidad. No, es que esa persona no está lista en ese momento para la felicidad. Déjalo que hable, que se desahogue, llora con él. Acompáñalo, pero no comience a dar instrucciones, escúchalo. ¿Qué es lo que más te mortifica? ¿Quieres hablar? Hay personas que no quieren hablar y hay otras que sí quieren hablar. Sí, es muy interesante ese punto, por eso el respeto del proceso que está viviendo la persona juega un papel determinante, porque hemos visto casos, y tú lo sabes que eres tanatóloga también, de personas que no respetan ese proceso y lo que quieren es acelerar la situación o inclusive comparar una situación con otra. Es decir, en una casa falleció mamá, hay 2 hermanos, 3 hermanos. Se sabe que cada duelo es único e individual. Entonces dicen, pero ya mira cómo está tu hermano. Ya todo el mundo aquí en la casa superó la situación. Sin embargo, tú te mantienes enquistado o te mantienes enquistada en el mismo proceso. ¿Qué opinas? La gente no puede con tu dolor, la gente no sabe sostener el dolor del otro. Entonces, por eso es que tienen prisa en que tú salgas de tu dolor, pero es porque le incomoda a ellos. El dolor, la única forma que se sale del dolor es atravesando el dolor, sintiendo. Y la gente no quiere sentir el dolor ni la tristeza. Pero la única forma, le tengo esa mala noticia, la única forma que se sale del dolor es atravesando el dolor, no evitándolo. Porque si evitar el dolor sanara, todos lo evitáramos, porque yo creo que nadie quiere sentir dolor. Entonces, si evitándolo nos recuperáramos, pues todo el mundo lo evitáramos, pero no es así. Es atravesándolo y lo mejor que puede hacer un amigo, un familiar, un vecino es acompañar, escuchar y no estar dando instrucciones de qué es lo que hay que hacer en el momento. Sí, es una realidad. Tú sabes que dentro de ese mundo de complejidad, en el acompañamiento de alguien, pues que en un momento determinado tiene una pérdida, hay situaciones que se presentan mucho y lo he oído, lo he observado, vida misma, y yo sé que ustedes también, mis amores y Aris, y es palabras, frases que se le dice a gente que están viviendo un proceso de pérdida. ¿Cuáles son las que consideras tú que son los errores más abismales que pueden ocurrir al respecto? Vamos Bueno, a yo ver. le llamo los más imprudentes. Exactamente. Em, Tú tienes que ser fuerte. ¿Y por qué tú me pides que yo sea fuerte en el momento peor de mi vida? El peor momento de mi vida tú me estás pidiendo fortaleza. No llores que no lo dejas descansar. Eso no es verdad. Esas son frases hechas que lo que hacen es herirte. Hay gente que van todavía más allá. O sea, hay gente que traspasa todo tipo de límites, señores. O sea, que no se conduelen, que no son compasivos. Usted no tiene que saber de duelo para ser prudente, para ser compasivo con el otro. Si usted va a abrir la boca para no hacer bien, sino daño, cállese, dé un abrazo y ya cállese, póngase a la orden si es que quiere. Pero todo eso de que tú tienes que ser fuerte, que no lo deja descansar, que ya basta.
hasta hay gente que te pregunta, ¿y qué hiciste con la ropa? A los 2 o 3 días. Ujú. Y tú dices, no, todavía no le regalé. ¿Y qué? Tú vas a un museo. Pero señor, no se atreva a tanto. No se atreva a tanto. Sí. Pero sí, muchas cosas muy dolorosas. Sí, también es bueno pues aportar un poquito, ¿verdad? En ese aspecto, Ari. Si es que hay gente que te dice, Dios es que sabe. Ay, no metan a Dios en eso, por Por Dios. Dios, señores, eso es un error abismal. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender varios puntos ahí. ¿Qué usted está logrando con esto? Hiriendo, Hiriendo lamentablemente, y y quizás, fragmentando, espérate, Aris, y fragmentando, te digo algo, esa interpretación que yo puedo tener de Dios. sí, Porque estoy abriendo un abanico de complejidad donde yo puedo comenzar a preguntar, ¿por qué Dios me hizo esto? ajá, Culpar a Dios, sí, quizás odiar a Dios y todo eso. Y aquí yo no te estoy hablando de fe, porque quiero que me entiendas el concepto. No te estoy hablando de fe. Estoy hablando de esa versión que tengo de Dios. Yo te la puedo poner a tambalear o a sacudir automáticamente y por ende crear en ese sujeto una crisis espiritual. sí. Y un problema que no tenía esa persona antes de tú abrir la boca, Exactamente, porque tú estás muy exactamente. vulnerable. Entonces, si alguien te dice, pero ven acá, tú vives metida en la iglesia y tu Dios no pudo, oye, eso te tambalea, te puede poner a cuestionarte y después entonces tú sentirte mal porque hiciste, porque cuestionaste a Dios. Entonces, oye bien, automáticamente tú estás viviendo ese proceso de duelo, ¿verdad? Que tú estás diciendo que tenemos que transitar. Pero a esa parte vamos a agregarle este punto, que es cuando tú te comienzas a hacer esos cuestionamientos y comienza lo relacionado a lo que sería esa crisis espiritual. Entonces tienes que trabajar también un proceso. ¿Tú sabes de qué? De cómo tú vas o sea, a ver esa nueva versión de Dios desde tu realidad, desde lo que es ese proceso que tú estás viviendo. Es muy profunda la situación. Muchas veces causamos eso y más por nosotros no tener las palabras adecuadas. Sí, por no quedarte callado. Si no sabes dar si no sabes dar un pésame, pregunta, investiga, o quédate callado, estoy aquí contigo. Abraza y ya, no diga más nada, no dé discurso, no es momento para dar discurso. No opines nada si no tienes algo positivo, porque tú tienes que saber que esa persona está en el peor momento de su vida para tú ir a sumarle culpa, para ir a hacer lo que se cuestione su fe. No es momento para eso. Si la fe es una herramienta tan poderosa en el duelo. Por ejemplo, mi fe nunca se tambaleó porque yo vine de Boca Chica a Santo Domingo manejando mi carro y en todo momento yo sentía que si yo me despegaba de Dios, yo me iba a matar, iba a tener un accidente. Y en todo momento yo he estado pegada muy de Dios. Señor, ayúdame, ayúdame a llegar a ese gimnasio. Entonces, así como yo, hay gente que sí se pelea con Dios, pero no todo el mundo se pelea con Dios. Yo no me peleé. Entonces, no me pongas tú en lo que yo no estoy, que no me suma para nada. Es siempre ver, no pensar en ti o hablar sin pensar, sino ver a favor del doliente qué yo puedo hacer por esta persona que está tan mal. Ay, yo me acuerdo que a ella le gusta el té de jengibre. Déjame llevarle uno. Si no se lo bebe y lo bota, no importa, pero tú cumples quizás en un momento. Déjame colarle café y llevárselo. Déjame llevarle este cheesecake que le gusta. Tal vez se come un pedacito y ya yo habré hecho algo positivo. Ofrece ayuda concreta. Si la persona tiene niños, ¿dónde vas a dejar los niños cuando lo quieres llevar? ¿Quiere que yo me quede con ellos? ¿Me puedo quedar? Ofrécete. Necesitas algo del supermercado, te lo puedo traer. Ofrécete para algo útil. Ve y friégale eso trate, que tal vez no tiene trabajadora o está muy abrumada. Ponte a la disposición. Eso es lo que hay. Sí, realmente, Ari, tú sabes que también nosotros estudiamos logoterapia juntas dentro de la especialidad que hemos hecho. Y es bueno compartir el punto de que cuando alguien pierde a una persona, no solamente está perdiendo a ese sujeto, Oh, está perdiendo algunas veces o muchas veces el sentido. ¿Por qué? Porque esa persona podía haber sido parte de lo que es el proyecto de su vida. Entonces, bueno que la gente entienda eso, que por esa razón tenemos que tener más empatía, más paciencia, más amor, porque impactamos la vida de una persona cuando no lo hacemos
de la manera correcta. Sabemos que todo el mundo no tiene las herramientas, pero googlee, estudie, búsquele la vuelta a eso. Y lo mejor es como tú dijiste ahorita, si yo no sé qué decir, mejor solamente presto mi hombro, abrazo o estoy al lado de esa persona, porque la presencia es lo que juega un papel determinante en alguien que está viviendo un proceso de duelo. Mejor no hable, quédese callado. Y sabemos que no lo estamos diciendo por hacer sentir mal a nadie, simplemente brindando un poquito, ¿verdad?, de soporte en ese sentido. Sí, sí, brindando un poquito de lo que hemos aprendido para que más personas lo sepan, lo divulguen. Ah, pero yo escuché que no hay que decir esto, que no hay que decir que tiene que ser fuerte, que no hay que decir. Y ese sentido de vida, las personas que hemos atravesado un duelo sabemos que lo vamos a recuperar, pero no es rápido, es despacio. Nosotros tenemos que sentir, llorar, eh, sacar el dolor hablando, llorando, bailando, haciendo arte, haciendo esto, por ejemplo. Yo tengo mi sentido de vida claro. Yo hablo de duelo y solamente dejaré de hablar de duelo cuando Dios ya no me lo permita. ¿Por qué? Porque yo sé cómo yo me sentía. Y si yo hubiera tenido las herramientas desde el día uno, hay sufrimiento adicional que yo no me hubiera cargado. Sino que, oye, pero yo sufrí hasta por pensar que cuando yo me fui a ese hotel ese día que mi hijo falleció, yo no lo desperté, pero yo no lo desperté porque yo no quería levantarlo. Entonces mi otro hijo estaba despierto y a ese sí yo me despedí, pero de él yo no me despedí. Hasta por eso yo me quería cargar, hasta que de manera racional yo dije, yo no me despedí ese día, pero yo toda la vida me he despedido de mi hijo y yo estaba bien con mi hijo y porque es que yo quería culparme, porque el cerebro busca eso, busca una respuesta. Entonces, como que eres tú no eres Dios. Yo no sabía que él se iba a morir ese día. ¿Por qué no lo sabía? Porque no soy Dios y yo no, y él no estaba enfermo. Entonces, hay que darle su espacio a la gente que viva su duelo, que haga su duelo. Usted como amigo, esté cerca. Cuando pase el tiempo, no se desaparezca totalmente. De vez en cuando, un mensajito. Cada una semana estoy aquí, estoy pendiente si me necesita y esté pendiente y si lo necesitan, sirva. Pero no queriendo apresurar el duelo del otro, que con eso usted no logra nada. Como has hablado de sentido de vida, desde tu punto de vista, ¿consideras tú que el amor de una forma u otra puede ser un motor para convertir esa pérdida de ese ser querido en una razón para vivir? Sí, para seguir, claro que sí, claro que sí. Todo el amor que yo le tenía a mi hijo, le tengo, aunque no tenga su cuerpo, lo transformo en servicio, ayudo a alguien. Cuando alguien me dice, ay, cuando usted dijo que también una liquidación, una jubilación podía traer un duelo. Yo me sentí tan aliviada porque a mí me jubilaron y entonces yo tengo una tristeza que nadie entiende, mis hijos no le entienden, mi pareja no le entiende, pero si te está ganando el dinero aquí en la casa y ahora que usted habló de eso, yo me siento tranquila porque yo sé que lo que estoy viviendo es un duelo. Entonces sí, ese es mi nuevo sentido de vida, hablar de duelo, acompañar gente en duelo, tratar de que la persona sufra un poquito menos. No es que yo voy a hacer que sufra un poquito menos, sino a brindar herramientas para que las personas se sientan mejor, un poquito mejor. Sí, realmente me resulta bastante interesante ese punto que acabas de compartir, lo relacionado, cuáles son esas razones que te mueven, que te llevan a formarte, ¿verdad? En estos mundos tan interesantes, tan profundos. Y realmente es bueno siempre pues compartir con las personas que muchas veces el móvil de por qué alguien se inclina en una área determinada, muchas veces son esas propias experiencias que lo llevan a hacer un trabajo a favor del prójimo. Así es. Y a la vez, Asuntos que eso a te veces quizás mejora. pueden ser malinterpretados, pero realmente lo importante es que la persona entienda que cuando alguien pasa un proceso de dolor fuerte, donde hay una versión, un antes y un después, estoy completamente segura, como dijiste tú, que ese proceso sirve de manera positiva para dar herramientas, ayudar, brindar, acompañar a personas que están pasando situaciones similares. Así es. Tú tienes dos caminos cuando tú entras en duelo.
Tú te quedas en el duelo de manera permanente. Hay gente que se ha quedado en el duelo para toda la vida. Yo Claro. conozco gente de 20 años que todavía están vestidos de blanco y negro y se han quedado en el duelo toda la vida. O tú te transformas y esa transformación puede ser que tú te transformes en una mejor persona porque te golpeó tan duro la vida y el recuperarte fue un proceso tan doloroso que es muy probable que tú te puedas transformar en una mejor persona. Por eso cuando la gente dice se aprende a vivir con eso, no me gusta porque se le da un sentido como que es negativo. Sí, tú vives con eso, pero con eso también tú puedes hacer cosas positivas. Si aprendes cómo y si tienes una red de apoyo. ¿Cómo tú ves esa parte? ¿Consideras tú que es normal, sin haber vivido esa crisis, vamos a decirlo así, espiritual, hacerte esa pregunta? ¿Por qué Dios permitió esto? No sé, porque la gente pregunta todo lo que le viene a la mente y yo no creo que hay que hablar todo lo que le viene a la mente. Por lo mismo que estamos hablando de que tú puedes hacer daño con eso. Entonces, esa pregunta, si yo me pusiera a hacérmela, yo nunca voy a tener una respuesta. Lo que yo quizás todos los días me esté haciendo más daño con esa pregunta. Entonces, a mí no me gustan las cosas improductivas, o sea, ¿para qué yo me voy a hacer eso? Hay gente que toda la vida se queda buscando una respuesta. Yo soy más de acción. Yo soy más de, ven, vamos a visitar estos viejitos, a ver si te gusta eso. Ay, te gustan los perros, pero vamos a visitar un hogar de perros para Adóptame RD. Por ejemplo, para ver si tú ahí puedes conseguir tu nuevo sentido de vida, cómo orientar a las personas, que hay cosas que puede hacer. Tu papá se murió porque lo dializaban, pero tú aprendiste mucho sobre la diálisis, la alimentación Claro. de la diálisis. Pues vamos donde esas personas que se dializan para que tú le preguntes, y usted tiene una alimentación adecuada, y aportas. Y te sientes útil. Y cuando tú aportas y te sientes útil, que estás ayudando a alguien, ya ese es tu sentido de vida y ese es por lo que tú te vas a levantar todos los días. ¿Consideras tú que se puede volver a ser feliz después de después de haber perdido a alguien significativo para nosotros? Totalmente, yo soy feliz. Yo soy feliz. ¿Por qué tú Mi, eres feliz? Porque yo tengo mi hijo, yo tengo mi mamá, yo me pude levantar de este trancazo que me dio la vida y que mi hijo me va a hacer falta, pero no es incompatible ser feliz con que mi hijo me haga falta. Mi hijo está aquí en mi corazón, todos los días lo recuerdo, cada vez que mira, yo tengo que visitar 2 señores mayores que los 2 perdieron a sus esposas. Esta semana tengo que visitarlos porque no son muy tecnológicos para WhatsApp y eso. Y cuando yo agarro mi carro y voy hasta esa casa a hablar con esos 2 señores mayores, individuales, uno y otro, para mí yo estoy trabajando en nombre de mi hijo. El amor que yo le tenía a él, el dolor que me ocasionó su muerte. Yo sé que esos 2 viudos están así. Son gente muy mayor que no tienen tecnología, entonces yo dedico mi tiempo a eso y eso a mí me llena, me encanta. Poder ayudarlos y no solo a ellos, sino a su entorno, a sus hijos, a la trabajadora, decirle algunas cositas como permítale que hable. No le diga, ay, no hable de eso, no le diga eso, acompáñelo usted mismo. ¿Qué significa para ti aprender a vivir con la ausencia? Como la gente lo dice, es como que con esa tristeza de esos primeros días, así que yo interpreto que la gente lo dice. Yo aprendí a vivir con la ausencia, me tomó tiempo, porque yo acostada me paraba a ver si el carro de mi hijo estaba ahí al principio. Entonces, cuando me encontraba el carro de mi hijo ahí, era que yo me acordaba que él se había muerto y yo iba para mi cama dando gritos. Entonces, ya eso no me pasa porque el cerebro hizo su trabajo porque el cerebro se adapta a todo, hasta que te corten las 2 piernas, hasta que se te muera un hijo. Pero hay que hacer su trabajo, hay que poner un poco de ti, un poco de determinación. Sí. Desde tu punto de vista, ¿consideras tú que el objetivo de acompañamiento a alguien que ha vivido pues un proceso de pérdida significativo es que pueda olvidar el dolor? ¿Sí o no? No, 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 no. Si a mí me dicen que voy a hacer un proceso de duelo para olvidar a mi hijo, no lo voy a hacer nunca. No, es en lo que yo me acostumbro a mi nueva yo, a mi nueva vida, porque mi vida es otra después de que yo no tengo a mi hijo.
A mí me hacen falta esos 6 pies para yo abrazarlo. Pero entonces yo tengo que, sabiendo que no lo tengo ya, reacomodar mi realidad actual. ¿Qué errores consideras tú que se pueden cometer en un acompañamiento tanatológico? Apresurar a la persona, compararle su duelo quizás con el tuyo. Tú puedes dar tu experiencia, pero tú le dices a la persona, yo no te estoy diciendo que a ti te tiene que pasar lo mismo, porque dos madres pierden a sus hijos y las dos lo viven de maneras diferentes. Eh, no validar sus emociones, o sea, no validar sus emociones, eso es terrible. O sea, y que quieran ir a otro, no dejarla que hable de su ser amado. La mayoría de las personas que hemos perdido seres queridos, queremos hablar de su ser querido y queremos también saber que otros lo recuerdan. Sí, hay un punto también que es no respetar las creencias de las personas, imponer tu criterio al respecto. No. Sabemos que hay mucho fanatismo en muchas personas, y eso lo sabes tú, que vida misma, Mm. que quieren pues obligatoriamente aplicar pues, vamos a decir, su creencia, y es abismal como también fuera de ética a nivel de tanatología, el usted no respetar Ay, 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 ay. la creencia religiosa o la forma que tiene el otro de ver la vida. ¿Qué Sí, opinas? sí, sí, sí. Mira, también eso se lo hacen a los moribundos. Mi abuela era muy creyente de la Virgen y Exacto. cuando ella estaba muriendo, una hermana de ella que es evangélica fue de una vez y que a quitar esos demonios y hacerla que se convierta y yo no se lo permití. Yo le dije, no, mi amor, espérate. Son casi 90 años rezándole a la Claro, Virgen. Tú me le quites ese cuadro de la Virgen y se va a morir hoy mismo. Hay que respetar, señores. claro, hay Claro, que hay que respetar. respetar. Consejo final, Ari, sobre este tema tan importante. Acompañe a sus amigos en duelo, no opinando, no aconsejando, con su presencia, brinde ayuda concreta, escúchelo, no se desaparezca cuando pasen los 9 días, porque ahí se desaparece casi todo el mundo. De vez en cuando, pásele un mensajito, dígale primero si lo puede ir a visitar, si quiere, si la necesita para algo, esté presente. Redes sociales y números de contacto. Aris Abreu Oficial en Instagram y celular 809-723-4108. Muchísimas gracias, Aris, de verdad, de todo corazón, por haber compartido con nosotros aquí esta tarde tus conocimientos sobre este tema tan importante relacionado pues al mundo del duelo. Ustedes saben que como programa siempre tenemos como objetivo principal derribar muros, derribar paredes y crear puentes de conocimiento. Por esa razón somos la escuela emocional de todas las tardes, de toditas las tardes. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este martes, por cierto, bastante lluvioso que está. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite, que continuaremos navegando, caminando, transitando por el mundo de los temas complejos, temas controversiales. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.